Bueno, buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Bueno, estamos en el último capítulo de esta materia que es el liderazgo en capellanía. Estuvimos hablando el lunes pasado al respecto de esas 4 cualidades que teníamos que tener como capellanes, en el sentido de que seamos personas dóciles para aprender. O sea, yo se los vuelvo a recordar, ¿sí? O alguno que se acuerde me lo va diciendo. ¿Sí? Número 1 era tomar una decisión crucial. ¿Sí? Número 2 era desarrolle una actitud de aprendizaje. Número 3, comience a servir. Y número 4 era cultive las cualidades de un verdadero líder. ¿Bien? Y ahí nombramos las distintas situaciones que se presentan cuando nosotros entendemos el liderazgo que tenemos que tomar. Siempre lo digo, no me cansaré de decir, nosotros tenemos un trabajo en equipo y es un trabajo de servicio. ¿Sí? Nosotros no podemos trabajar de forma solitaria porque se puede convertir en algo peligroso, ¿no? Cuando trabajamos de forma solitaria. Bien Jesús, cuando los envió a misionar, ¿cómo los envió? ¿Con cuántos los envió? De 2 en 2, obviamente. Fue enviado de 2 en 2. O sea, tenemos evidencias bíblicas que Jesús les indicaba cómo había que trabajar. Entonces, 4 ojos ven más que 2, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos nuestra labor como capellanes y cómo es nuestro trabajo en el liderazgo. Así que es importante, somos un trabajo de servicio y es un trabajo también de aprendizaje, y ese aprendizaje a nosotros nos va a llevar a estar actualizados. Sabemos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, como dice su palabra, Hebreos 13:8, pero también tenemos que entender que, como también dice el apóstol Pablo, expresaba que debemos estar atentos a las distintas maquinaciones, así lo mencionaba el apóstol, con que usa el enemigo. No podemos ignorar de ningún modo cómo el diablo hoy está queriendo engañar a las personas. Por eso es importante que podamos estar atentos y saber bien cómo nos manejamos en el mundo espiritual, porque también tenemos autoridad espiritual como capellanes, ¿sí? Aparte de eso somos pastores, hay líderes y hay personas que hoy están trabajando en la obra de Dios. Por eso es importante tener bien en claro qué es lo que estamos haciendo en la capellanía. ¿Sí? Entonces ponemos como título consecuencias del mal liderazgo. Lo subrayamos como título. Abajo ponemos, hay 7 cosas que pueden destruir el liderazgo. Punto. ¿Bien? O sea, vamos a ver 7 temas fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta y que sabemos que esto puede derribar un liderazgo, lo puede destruir directamente o si no, puede traer consecuencias. Yo siempre le decía a ustedes que es importante la integridad, es importante cómo nos conducimos, es importante tener palabras, decir yo voy a estar, llueve, truene, caiga piedra, voy a estar, ¿sí? No comprometer la palabra tan rápidamente, porque eso nos va a traer problemas. A veces hablamos, sí, no, sí, y vamos, y después nos metemos en problemas porque se nos surge algo, porque aquí, porque allá, y ahí empezó, porque vamos nosotros
por ahí con buenas intenciones, pero no logramos llegar, porque con las buenas intenciones no vamos a ningún lado. El tema es que nosotros, a la hora de decir algo, nosotros podamos ser concretos. ¿Mm? Y no hacer algo que después nos traiga una consecuencia en el liderazgo. Así que ponemos número 1, las riquezas sin trabajo. O sea, ese sería una de las consecuencias. O sea, nosotros sabemos que en nuestro trabajo espiritual, cuando de repente algunas personas son motivadas por la desesperación de querer entregar muchísimas cosas que no es necesario, muchos han caído en ese tema, y fíjense, hay un caso en la Biblia de el general de Siria que viene al profeta y traía oro, traía lienzos, traía seda, un montón de regalos para el profeta, ¿no? Porque tenía un gran problema el general, él tenía lepra. Entonces, en su necesidad de ir al siervo de Dios y de alguna manera decir, mirá, todo esto que te traje para vos, seducirlo de alguna manera, y perder realmente el eje de que por qué él iba ahí, muchas veces hace perder la fe porque miramos otras cosas y realmente no tomamos atención de qué manera Dios nos quiere hablar a nosotros para poder actuar en esa persona. Y viene este ejemplo bíblico de Eliseo y el general, que no me acuerdo ahora el nombre, a ver si me puedo acordar, el nombre, Naamán, es un claro ejemplo de lo que sucedió. Entonces, cuando llega, ¿sí? Él ofrece todo eso y él como despreciando todo eso, porque miren, si hay algo que no se compra, son el favor de Dios. O sea, Dios no está a la venta o necesita algo. Dios es poderoso y tiene todo. Pero este ejemplo que da es que el general quiso de alguna manera, mirá, yo te pongo todo esto, pero estás a mis órdenes. ¿Sí? Entonces fue todo lo contrario. ¿Qué le dijo? Anda al Jordán, tirate 7 veces, y creo que eran 3 veces o algo así, no me acuerdo el texto, salí del agua y ya está. Entonces él se fue enojado, no le quiso recibir nada al profeta y se fue. Pero ¿qué pasó? La ambición de su criado, ¿sí? Fue y le dijo, no, mi señor, que dijo que le dejara esto, se agarró, tomó oro, tomó esto, tomó allá, y se lo dejó. Cuando el profeta, Dios le revela la actitud del criado, que se había quedado con eso que Dios no quería que lo compraran, de alguna manera, tuvo inmediatamente lepra. ¿Sabía esa que agarró lepra? Ustedes la han leído muchas veces esta historia bíblica. Le agarró lepra. Entonces, mire que es cuando nosotros recibimos las riquezas sin trabajar, podemos tener consecuencias de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque a Dios, nosotros lo que hacemos es un servicio, y el servicio no es por amor. Si bien Dios conoce todas nuestras necesidades, Dios conoce todas las cosas que pasamos, como Dios las conoce, también va a tener la bondad o el control de que a nosotros no nos falte nada. Pero muchas veces nosotros confundimos en estas cosas porque creemos que tenemos derecho, ¿sí? A tener estas riquezas sin trabajar. No sé si me explico bien lo que le quiero decir a cada uno de ustedes. La segundo error que no tenemos que cometer en el liderazgo es, número 2, pongan, el placer sin conciencia. Este es un tema complicado, ¿no? Que también trae consecuencias al liderazgo,
nosotros tenemos una conciencia donde a veces nos pasa de que tenemos el diablito acá y el angelito acá. Esto es una realidad, sucede esas cosas. ¿Sí? Entonces, de alguna manera somos tentados y el diablo sabe cuál es la tentación que nosotros nos gusta. ¿Mm? Entonces tenemos que tener conciencia, ¿sí?, al respecto de algunas situaciones que a nosotros nos gusta que sabemos que no está bien. ¿Mm? Podemos tomar muchísimos ejemplos al respecto, pero para no profundizar un poco más en este tema, simplemente nombramos que el placer sin conciencia trae consecuencias en el liderazgo. ¿Mm? Número 3. El conocimiento sin carácter. Entre paréntesis, sin los frutos. ¿No? A veces nosotros podemos tener mucho conocimiento bíblico. Podemos tener conocimientos teológicos, conocimientos naturales y demás, pero si nosotros somos de un carácter explosivo, nosotros, bueno, está el ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era una persona rústica, ¿sí? Y por ahí tenía arranques muy violentos, arranques muy contundentes a veces en su pensamiento, pero eran irrazonables. ¿Sí? Y eso, todo el conocimiento y todo lo bueno que podía tener, lo perdía en el carácter. Por eso muchas veces, cuando un viejo pastor me decía, mira, Ariel, vos podés tener mucha razón, pero si vos te enojás, perdés todo. ¿Y cuánta razón tenía este siervo de Dios que me aconsejaba? Pues yo era muy acalorado en defender mi postura. Y a veces, en defender esa postura, perdía todo el argumento y toda la razón que yo tenía. ¿Por qué? Porque yo me enojaba y me ponía loco y me arrancaba los pocos pelos que tenía, ¿no? Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que tener una templanza en estas cosas, ¿sí? Tenemos que tener, si bien tenemos el conocimiento, nosotros también tenemos el carácter como para enfrentar las distintas circunstancias. Y les va a pasar a ustedes, capellanes, y seguramente les pasa dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, cuando de repente ustedes se encuentran con algún pastor que tiene problemas, perdón, con algún hermano que tiene problemas, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. ¿Sí? Y eso trae consecuencias, como el cuento de la hermana Jovita, creo que le conté el cuento de la hermana Jovita, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que parecía que el pastor no daba más, quería darle una palabra que era para ella y siempre le buscaba que la palabra era para otra. Y a veces hay gente que te saca la paciencia y bueno. Entonces, es importante tener esa cordura, estar aplomado como líderes, y de ahí, cuando sucede una situación, obviamente alguna reacción vamos a tener, pero recuerde, el que se enoja acá pierde, porque tenemos que ser personas tranquilas, aunque cuesta, pero de alguna manera esto puede traer consecuencias en el liderazgo. Yo he tenido consecuencias con estas cosas porque yo me calentón a veces. Entonces, esas cosas hay que tener cuidado para que no nos pase. Número 4. El conocimiento sin moral. Esto es complicado. Hoy a veces nos toca, ¿no? De repente que encontramos personas muy sabias, que tienen realmente conocimiento, pero su vida moral dice todo lo contrario. Y eso hoy se ve mucho de esas cosas. Entonces,
En eso tenemos que prestar mucha atención. Prestar atención porque eso puede traer muchísimos problemas, ¿no? Porque podemos tener conocimiento de distintas cosas, pero si nuestra moral es dudosa, ahí nos metemos en un terreno que no solo va a traer consecuencias, sino puede destruir el ministerio. Esto es fundamental que ustedes tomen en cuenta estas cosas. Número 5. ¿Alguna pregunta? ¿Venimos bien? Muy bien. Número 5. La ciencia sin humildad. Hay en Corintios 1 Corintios 13, todo lo conocemos, la preeminencia del amor, ¿no? Si yo hablara en lenguas angelicales, si yo hablara en esto, si yo tuviera conocimiento, si yo entregara mi cuerpo para ser quemado y un montón de cosas, y no tengo amor, o sea, vengo a ser como algo que resuena. Y hoy más que nunca necesitamos que la gente se llene de amor. Justamente yo tuve una reunión hace poco y hubo una situación muy triste donde una persona dijo que aquellos que habían muerto en el COVID, pastores que habían muerto en el COVID, era porque había una limpieza. Y mira, me dolió tanto que dijo eso, porque amigos míos murieron, que yo los quería con todo mi corazón, murieron. Y, no, miren, hermano, yo tuve que tener una templanza ahí, pero después hubo uno que lo puso en su lugar. Hermano, ¿desde cuándo Dios hace limpieza con lo que ama? ¿Desde cuánto si Dios ama al peor pecador lo ama? ¿Sí? Entonces vemos esa dureza, esas cosas tan terribles y las escuchamos, ¿no? Y le digo que a mí me da una indignación porque no pueden decir semejante barbaridad o semejante declaración de falta de respeto por líderes que hoy no están porque lo hicieron trabajando en la obra. Y mis amigos y pastores que conocimos que hoy no están, lo hicieron trabajando en la obra de Dios. No lo hicieron yéndose de farra o yéndose por ahí tomando un avión, no, lo hicieron trabajando en la obra de Dios. A veces hay comentarios que son muy lamentables y que realmente puede llegar bueno, a mí me afectó mucho eso, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a expresar algo, vamos a decir algo, tengan en cuenta que la humildad no es ser pobre, ¿sí? No, porque hay pobres que son soberbios, o sea, y son pobres, y no tiene nada que ver, hay que ser humilde de corazón, como en las bienaventuranzas, que decía en su primer sermón oficial de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. La humildad, cómo nosotros vamos a expresar a aquel que por ahí no está en nuestra situación, ¿sí? Entonces, ser humilde, y también ser humilde cuando nos equivocamos, pedir disculpas. Disculpame, la verdad que estuve mal, yo me equivoqué. Entonces, esos son actos de humildad. Esos son actos de grandeza. Cuando uno se equivoca y se da cuenta que al retroceder de su actitud, no pierde terreno, sino que gana terreno y hasta gana un amigo o una amiga cuando sucede estas cosas. Son principios importantes para que tengamos un liderazgo fuerte, ¿sí? Hoy muchos liderazgos son cortos, son raquíticos, porque están llenos de egos, están llenos de soberbia, de altanería, pero son tan desnutridos porque tienen traumas que no pueden lograr sacarlo porque cuando se sienten menos, sacan a reducir su ego y al final chorizo, o sea, ¿dónde está el Señor en todo? Nosotros tenemos que tener, cuando estamos seguros quién somos en Cristo, nosotros no necesitamos actuar de esta forma.
¿Mm? Al menos yo lo entiendo así, no sé cómo lo entenderán ustedes, queridos capellanes, pero yo entiendo cuando uno tiene seguridad, no necesita andar chapeando. Yo tengo amigos donde se sacan mis amigos, se sacan la credencial, comen la billetera, se les cae la credencial, hasta el piso tienen credenciales. Todas las credenciales hasta el piso. No sé cuántas cosas y reconocimiento que tienen. Pero bueno, está bueno, qué sé yo. O sea, son situaciones que suceden de esa manera. Entonces, la ciencia sin humildad es complicada. ¿Sí? Número 6. La adoración sin sacrificio. En 2 de Timoteo, capítulo 1, creo que uno de los capítulos entre 4 o 5, no me acuerdo cuáles son, el apóstol Pablo decía con firmeza, ¿no? En la parte que dice, creo que es, bueno, no me acuerdo cuál es, pero que le dice, sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Mm? Ese texto es maravilloso, tiene una riqueza literal impresionante. Perdón, capellán, la adoración sin qué? La adoración sin sacrificio. Gracias, Dios le bendiga. Muy bien. Eso es lo que a veces nosotros, o sea, nosotros a veces en nuestras dificultades, Dios nos invita a que le adoremos. ¿Sí? No que nos quejemos. Uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, uno de los reclamos más insólitos que tuvieron, ¿saben cuál fue? Pidieron cebolla. En Egipto tenemos cebolla, acá no hay cebolla. Miren, a veces son situaciones, fue una queja insólita a Dios. Tenían el maná, tenían la sombra para que no se murieran de calor. Tenían la peña esa por 38 años lo siguió por todos lados. Era una piedra que lo seguía y de ahí le daba agua. O sea, las codornices, no, nunca faltó absolutamente nada, ¿no? Pero a veces nosotros creemos que cuando nos falta algo ya Dios es malo. Entonces, Dios, ¿qué pide Dios? Que le adoremos en los momentos difíciles. Que nosotros le demos gloria a Dios, Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a ayudar para que salgamos adelante en esta situación. ¿Me entienden? Entonces, la adoración sin sacrificio. ¿Eh? Eso es importante. Ahora no hablamos del sacrificio que vamos a hacer un holocausto, vamos a agarrar esto, vamos a agarrar allá, no. ¿Cuál es nuestro sacrificio más cotidiano que tenemos? Es nuestra carne, nuestra propia carne. O sea, nosotros mismos somos los que tenemos problemas. ¿Sí? Por eso es importante que entendamos también el contexto de esto. Nosotros no podemos irnos, porque si nosotros no entendemos el contexto, no vamos a ir a Sudáfrica, para dar un ejemplo. ¿Mm? Ahora, el apóstol Pablo le estaba diciendo que si sufre que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, le hablaba de una persona experimentada que en los momentos de situaciones malas, él veía el poder de Dios. ¿Mm? Y muchas veces nos perdemos el poder de Dios porque nos quejamos. ¿Mm? Una vuelta en un trato de Dios con mi vida, ¿sí? Yo me fui muy enojado a la playa y meta quejas, y oraba y me quejaba, no, pues no puede ser, mirá, que me pasa esto, que el otro. Y en un momento de la queja y de todo lo que yo decía, miré mis pies y le dije, mirá Dios, ni zapatillas tengo.
o estaban todos agujereados, todo. Era un trato de Dios hacia mi vida. ¿Sí? ¿Qué pasó? Hago unos pasos más y veo una marca que decía Adidas. Cuando levanto la marca Adidas, sale un par de zapatillas número 41. Justo mi marca, nueva. Y ahí sentí, mira, ahí tenés. Eso para vos, para que no hables más pavada. Esta es versión Ariel Díaz, ¿no? Pero, o sea, cuando hay tratos de Dios en nuestras vidas, sucede estas cosas. Y esa zapatilla la usé un montón de tiempo, la usé zapatilla. Y ahí entendí muchísimas cosas. Ahora, si nosotros no estamos dispuestos a vivir estas clases de situaciones y adorarlo a Dios en el medio de la adversidad, ahí estamos en problemas. Porque eso es parte de nuestro liderazgo. Quizás nuestro liderazgo va a ser un liderazgo de sembrar, sembrar, sembrar y sembrar. ¿Sí? Estamos sembrando, estamos sembrando, estamos sembrando. Y quizás el que venga atrás de nosotros coseche. Carlos Anacondia cuenta siempre que en su ministerio, cuando empezó a trabajar en las campañas, lo llamaba un pastor viejito, y le decía, ahí Carlos, ¿cómo van las campañas? No sabés cómo van. Se convirtieron 5.000, se convirtieron 10.000, y 20.000 acá y allá, y de repente el Espíritu Santo lo enmudece a Carlos Anacondia. ¡Pah! Quedó mudo. ¿No? Y siento una voz que le dice, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? Porque con el que está hablando fue que con lágrimas sembró lo que vos ahora estás cosechando. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nosotros creemos que es por mérito nuestro. Olvídense. Hay gente que estuvo antes que nosotros sembrando la tierra con lágrimas, y si nosotros lo cosechamos, gloria a Dios, que Dios nos dé esa bendición de poder cosechar con alegría. Así que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces el número 6 era la adoración sin sacrificio. Número 7. Acá dice la política sin principios, ¿no? O sea, podemos también, en vez de decir de política, no tener ética, ¿sí? Que es uno de los grandes problemas que hoy tenemos, ¿no? En la ética, pareciera que la ética no está en el diccionario de nadie. O sea, tenemos que tener principios. Uno de los principios es este. Y yo escuchaba al término de la reunión cuando terminaba el pastor Marco, los buenos deseos, los que escribían en el chat, ese es un principio, ese es un reconocimiento. Siempre tengan ese sentir de reconocer a aquellos que dan su tiempo para poder enseñar. En una de las prédicas que tuve allá en Vietnam decía que teníamos que honrar a nuestros líderes, aquellos que alguna vez nos enseñaron y tuvieron la paciencia de escucharnos y entendernos, y que eso era un medio duro, y bueno, de alguna manera poder honrarlo. Aunque, o sea, nosotros conocemos bien a aquellas personas que nos ayudaron en nuestro camino ministerial. Yo sé muy bien a aquellos que me enseñaron, aquellos que pusieron su tiempo para enseñarme a mí. Una fue mi madre, que nos enseñó la palabra. Nosotros poníamos la Biblia acá, orábamos que todo lo que está acá entre acá. O sea, mi mamá me ayudó mucho para aprender la palabra, después el seminario, y todo lo que hicimos para seguir creciendo en el ministerio. Y somos agradecidos por eso. Entonces, ese es un principio. Ese es algo que nosotros no podemos perder. Amén. Entonces dijimos, la riqueza sin trabajo, el placer sin conciencia, el conocimiento sin carácter, el comercio sin moral, la ciencia sin humanidad,
humildad, perdón, sin humildad, la adoración sin sacrificio, y por último, bueno, la ética y los principios. ¿Sí? Bien. Ahora le hago un comentario que dice, esta generación es maligna y perversa. Filipenses 2:15. Pueden leerlo, alguien que lo busque. El que lo tiene me avisa y lo lee. Ahí está. Bien, Débora. Amén. Dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Pero, ¿se dan cuenta? Lo importante es tener en cuenta estas 7 cualidades donde nosotros tenemos que prestar atención, porque tenemos una generación perversa alrededor nuestro, que de alguna forma va a querer truncar la obra de Dios. Imagínense. Y Dios quiere usar a los hombres, porque sería más fácil que Él mismo se presentara y pudiera hacer todos los milagros. Pero en sí todo lo hizo, ¿no? En Éxodo habla de la forma que Dios lo hizo sacar de Egipto y demás, y así todo no creyeron. Entonces, miren, la Biblia habla de generaciones perversas, ¿no? Una fue cuando se le presentó Jehová, ¿no? Y lo sacó de Egipto con milagros, prodigios y muchísimas cosas. Y así todos no le creyeron. La segunda oportunidad que sucede algo similar es cuando vino Jesucristo. Fue con milagros al pueblo judío. Fue con milagros, con prodigios, y en el último pasaje de Juan, de los evangelios de Juan, dice que si hubieran escrito todos los milagros que hizo Jesús, no entrarían todos los libros en el mundo. Imagínense. Y así todo, ¿qué pasó? Lo mataron. Entonces, es importante tener eso de creerle a Dios sin tanta historia, ¿no? Porque eso también nos sirve muchísimo. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Venimos bien? Muy bien. Excelente. Bien, 7 cualidades que nos van a servir, ¿sí? Dijimos las 7 que no tenemos que hacer para liderazgo, y hay 7 cualidades que tenemos que tener en cuenta en el liderazgo. Número 1. La adoración sin devoción. La adoración sin devoción. Una lapicera. Sí, Benjamín. Benjamín, trae la lapicera, por favor. Perdón. Bien. Muy bien. Esto que acá. Ahí está. Entonces dijimos que la adoración sin devoción. Miren qué importante es cuando nosotros... Miren, una de las cosas que sucedió, quizás en mi punto de vista, no quiere decir que sea así, ¿sí? Lo voy a decir con mucho cuidado esto. En el momento de la pandemia, me quedé sin batería y no estoy en casa. En cualquier momento se me apaga. Bueno, listo. Pablo, no hay problema. Una de lo que sucedió en la pandemia es que de repente nosotros teníamos una rutina del domingo a la iglesia, domingo a la iglesia, los trabajos y demás, ¿no? Pero quizás se convirtió en una rutina. Cuando empezó la pandemia en marzo,
¿no? Del 2020, todo cambió. O sea, de repente hubo una restricción, la gente no podía asistir a la iglesia, y muchos se dieron cuenta la importancia que era la iglesia. Quizá iba porque estaban acostumbrados, ¿sí? Acostumbramiento, y no porque realmente era para cargar pilas o era para trabajar, para crecer en la fe. Muchas veces, y a mí muchas veces me pasó esas cosas, no sé, no digo que no sea así. Uno, los pastores, por ahí tenemos un poquito más, tenemos conocimiento, lo hacemos a veces como cantando a las cosas, ¿no? Por descantación, como quien dice. Pero el tema es que quizás Dios en ese separativo buscó realmente que le adoremos en espíritu y verdad. Bien dice la Biblia que Dios está buscando eso, los verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Entonces ahí tenemos un antecedente que tenemos que trabajar en eso, en la adoración genuina, ¿sí? Que a veces no es necesario tener muchos condimentos, sino es tener un corazón sincero, como tenía David, ¿no? Que él en sus salmos expresaba toda esa situación. El Salmo 91, ¿no? Que habla de todo ese tan famoso, ¿sí? Hablaba estaba sitiado, ¿no? Y él creía bueno, que él tenía que ponerse en el abrigo del Altísimo para salir de toda esa situación que él estaba viviendo sobre una rebelión que estaba viviendo en ese momento. Hay muchos salmos que son de David, son de su situación, de su vida, de lo que sucedió en ese momento de problemas. Número 2. La ofrenda sin alegría. Todos lo sabemos. Dios bendice al dador alegre. La decisión sin discipulado. Número 3. La decisión sin discipulado. Número 4. El emocionalismo. Perdón, me lo repite la 3. La decisión sin discipulado. Decidir sin saber, o sea, muchos que deciden y no saben qué. Por ejemplo, muchos se bautizan porque hay un texto del etíope, sí creo que no era el etíope, sí, el etíope creo que era, y Felipe, ¿no? Que impide que acá haya agua, y bueno, y muchos utilizan eso, de que la gente se bautice así en masa, pero no tienen idea de lo que significa. Y eso es doctrina. Si nosotros no sabemos por qué nos estamos bautizando, cuál es el significado del agua, cuál es el significado de ingresar en el agua, cuál es el significado cuando resucitamos, porque eso es mucho, eso es doctrina, igual que la Santa Cena, también es doctrina. O sea, hay muchas cosas que a veces nosotros no pensamos que se puede utilizar así nomás, pero si no hay conocimiento de eso, nos metemos en un gran problema. Porque eso no es un amuleto, no son amuletos. ¿Sí? Eso es doctrina, eso es entender lo que hizo Jesús en la cruz. En la cruz, por qué derramó, por qué murió. Y eso es importante entenderlo. Bueno, decisión de discipulado. Número 4, emocionalismo sin enseñanza. Número 5, el servicio sin compromiso. Número 6, el conocimiento sin amor. Y número 7, el evangelismo
sin pasión. Así que vamos a hablar un poquito del último que pusimos. Si no tenemos pasión de lo que hacemos, es difícil que nosotros podamos avanzar en el deseo que Dios pone en nuestro corazón. Porque obstáculos vamos a ver siempre, adversidad va a haber siempre. Pero si no le ponemos pasión a lo que hacemos, siempre a nosotros nos va a costar mucho sentirnos bien adentro nuestro. Porque no, porque esto, porque el otro, porque aquí, porque allá. Lo importante es que lo hagamos con pasión. Por eso está esto de la pasión de Cristo, ¿no? Esta famosa película que es una pasión, que es un entregamiento, que era el restaurar el hombre con Dios, ¿no? En romper el velo, en permitir que Jesús se convirtiera en el camino hacia el Padre para siempre. Entonces, si nosotros a todo lo que hagamos le ponemos pasión, nosotros vamos a marcar situaciones para siempre. Que una persona acepte a Cristo en su corazón es un cambio para siempre. Dios lo adopta como su hijo y deja de ser una criatura de su hijo. Así que, por último, como para cerrar esta materia, recuerden que el liderazgo es un servicio y que también trabajamos en equipo. Y bueno, ahora hemos pasado esta etapa, ya son capellanes, ya se han capacitado, han trabajado, me han enviado sus tareas, las he leído, de qué clase de líder quiero ser, en qué área creo yo que Dios quiere usarme, esas dos preguntas que habíamos hecho al principio. Pero bueno, como última tarea que les voy a pedir es que puedan leer Daniel capítulo 4. En Daniel capítulo 4 ustedes me puedan hacer esa reseña, ¿no? de qué sucedió con Daniel y qué sucedió con Nabucodonosor en ese momento. Para que ustedes también puedan darse cuenta de esta situación y de cómo es Dios al respecto de su poder. Así que yo les pido que en cualquier momento ustedes lo puedan preparar y después me lo puedan enviar en cuanto puedan. Así que para terminar, mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Si pueden abrir las cámaras sería importante, los quiero ver. Yo a veces estoy con muchos que, por ejemplo, cuando voy a ciertos lugares y me dicen, no, yo soy el capellán tanto, sí, no lo conocía, o sea, porque a veces, bueno, por distintas razones estamos con las cámaras apagadas, por ahí estamos despeinados y demás, o sea, yo no tengo problema en eso, ¿no? Pero es bueno que yo pueda ver la cara a todos de lo que estuvieron haciendo esta capella. ¡Qué cara ahí! La de, la de Marco. Así que para nosotros ha sido una bendición. Estamos terminando este año con una gran bendición realmente, de poder conocerlos a ustedes, de poder ver sus caras, de donde Dios los va a usar en sus provincias, Dios los va a usar en los lugares que menos se los piensan. Bien lo dijimos en esta clase, que nosotros creemos que vamos a hacer tal cosa, pero Dios tiene un plan perfecto para ustedes. Yo en lo personal pensaba que mi vida iba a terminar en el trabajo que yo elegí hacer y me había perfeccionado y todo, pero Dios tuvo otro plan conmigo. Dios me llevó a esto, a hacer esto que hoy hacemos y lo hacemos con mucho cariño y con mucha entrega.
porque lo hacemos como si fuera para nosotros mismos. ¿Eh? Entonces, lo importante de esto es que ustedes, cada cosa que hagan, la hagan con pasión, con entrega, con compromiso, con palabra, con ética. Eso a ustedes les va a dar una autoridad espiritual, moral y todo lo que ustedes hoy, todo lo que hoy hace falta, ¿sí? A ustedes los va a posesionar en gran manera y ustedes van a poder hacer cosas extraordinarias para la obra de Dios. Así que esta es la culminación y el comienzo de algo tremendo que Dios va a hacer en sus vidas. Así que vamos a orar al Señor, vamos a cerrar con una oración especial y en esta noche. Así que yo le pido que ponga su mano en su corazón, acá, en el corazón, ¿sí? Donde comienza todo. Es en el corazón donde comienza todo. Donde Dios, no en la mente, sino en el corazón, lo que Dios pone en nuestro corazón. Así que vamos a orar, cerramos los ojos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Te doy gracias por este momento glorioso, donde tú nos permites, Señor, conocer a tus guerreros, a tus guerreras, que van a transformar nuestra nación. Señor, es una gran necesidad que tiene nuestra sociedad, de que estos hombres y mujeres sean usados, Señor, para que se pueda vivir mejor, para que tu reino se instale, Señor, en esta tierra, Señor, a través de nuestra vida, a través de nuestro accionar. Señor, yo te pido en esta hora que tú los guardes. Yo te pido, Señor, que tú le des sabiduría, que tú le des entendimiento, que ellos puedan ser creativos, que cada sueño, cada proyecto que ellos puedan armar, nosotros podamos ayudarlo para que lo puedan concretar. Ese anhelo de trabajar en las cárceles, en los hospitales, en la gente en situación de calle, en los que hoy necesitan, los que están en los comedores, en todos los lugares donde trabaja la capellanía, donde trabajamos los hijos de Dios y las hijas de Dios, ahí podamos ser luz, ahí podemos estar presentes, Señor, dando una palabra de aliento, dando una palabra de esperanza, porque hoy necesita esperanza, Señor, nuestro país, y nosotros tenemos la llave para hacerlo. Señor, úsanos, Señor, para tu obra, de gran manera, Padre, y estos hombres y mujeres que hoy se han comprometido y han pasado, Señor, esta etapa tan importante en su vida que nunca se van a olvidar, puedan, Señor, transmitirles a otros las grandes cosas que tú has hecho con ellos. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad y por esto tan hermoso que hemos vivido. Y te doy gracias por este gran año que tuvimos, Señor. Y te doy gracias porque vamos a seguir trabajando, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir haciendo historia, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor los bendiga. Capellanes, felicitaciones. Lo han logrado. Así que Gloria a Dios. Ahora hay que trabajar. Y nosotros desde FAPE vamos a trabajar para poner toda a disposición de lo que ustedes necesiten para que bueno, y nosotros esto se extienda y podamos, que mucha gente pueda llegar al Señor, que es lo importante. Amén. Así que, bueno, si alguien, ahí está Marco conmigo, si alguien quiere contar su experiencia, tenemos unos minutos más, sería importantísimo. A nosotros nos llena de alegría cuando escuchamos los testimonios de ustedes y nos cuentan, mira, me sentí muy bien, me gustó todo, la verdad que aprendí cosas y demás. Así que el que quiera hablar. Amén, hermano. José. La paz de nuestro Rey Salvador Jesucristo sea con
todos los capellanes. Amén. Realmente ha sido algo maravilloso para mí estar compartiendo todos estos días con ustedes y creo que voy a extrañar cada clase. Gloria a Dios porque uno aprende cada día más a servirle a nuestro Rey Salvador Jesucristo y le doy gracias a Dios por utilizar sus vidas como canal de bendición para nosotros los pastores también. Yo sé que ustedes son pastores evangélicos y al servicio del Señor y dice el Señor en su palabra: lo que por gracia recibí, por gracia debéis de compartir. Y agradezco a nuestro Rey Salvador Jesucristo por habernos puesto en el mismo camino y poder seguir adelante sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores para la gloria y honra de su nombre, y que Él nos siga añadiendo sabiduría tanto a ustedes como a nosotros para que podamos llevar, gloria a Dios, la palabra, el mensaje de la salvación de las almas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que no sea en vano el sacrificio que nuestro Rey Salvador Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y que nosotros como siervos de Jesucristo podamos seguir divulgando y anunciando las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que no le conocen a Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados capellanes. Muchísimas gracias, los felicito en el amor de Jesucristo. Creo que, gloria a Dios, les voy a estar extrañando. Sí, vamos a estar en contacto, pero cada clase para mí es un gozo, una alegría, hermano, que realmente Dios sabe lo que yo siento en mi corazón. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Un fuerte abrazo en el amor de Jesucristo a todos mis amados capellanes, en el nombre de Jesús. Yo les amo, hermanos, en el nombre de Jesús, y las más ricas bendiciones de parte de nuestro Salvador Jesucristo. Un fuerte abrazo, hermanos. Vamos para adelante. Amén. Gracias, Pastor José. Gracias. Gracias, ¿Alguien hermano. más quiere? Sí, paramos la grabación.